Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de hoy nuestro tema es ¿qué es ser sujeto? ¿Por qué razón este término se utiliza en psicoanálisis al referirse a una persona, a un paciente, a un individuo? Porque la palabra sujeto, el sustantivo sujeto, se usa y se llama así dentro del psicoanálisis. Sujeto sujetado a sujeción sería la frase completa que determina al sujeto porque está sujetado, por supuesto, a algo o tiene que sujetarse a algo para poder ser y para poder hacer, y a qué se sujeta: a la sujeción. Esto quiere decir a la ley. Un sujeto para ser sujeto tiene que estar sujetado a la ley. Un sujeto está sujetado a la ley social, a la ley general, a la ley social. Un sujeto está sujetado a la ley del deseo, ya dentro de la propia dinámica del deseo. Por supuesto que para ser sujeto o un sujeto es un sujeto deseante, porque está sujetado a la ley del deseo. También un sujeto está sujetado a la castración, desde la teoría freudiana, y un sujeto sujetado a un gran otro, desde la teoría lacaniana. Entonces, bueno, eso es ser sujeto. Ser sujeto es estar sujetado a todas estas situaciones, a todas estas instancias, para poder ser, para poder estar, para poder desear y para poder hacer. Por esa razón la importancia o el término de sujeto. Como bien decía Lacan, el sujeto o el símbolo de la S barrada o el símbolo de pesos, que todo de dinero, que también se le conoce, bueno, en psicoanálisis tiene un significado especial y significa sujeto barrado, sujeto escindido, sujeto dividido. ¿Por qué? Por el lenguaje. El lenguaje es el que le da, o es esta barra en el sujeto que lo va a dividir en dos partes. ¿Cuáles son estas dos partes? La parte individual. Todo sujeto tiene una parte individual y todo sujeto tiene una parte social. Lo que quiere decir que no hay sujetos 100% sociales ni sujetos 100% individuales. Eso es un mito, eso no existe. Y toda persona que esté en este mundo, todo ser humano, todo sujeto, a fin de cuentas, tiene una parte social y una parte individual. ¿Y quién crea estas dos partes? El lenguaje de la sociedad, o el lenguaje en general. Lo que sí puede haber diferencias entre más sujetos sociales o más sujetos individuales, como lo podemos ver en la cultura occidental, que crea un sujeto más individual, y en la cultura oriental se crea o se desarrolla un sujeto más colectivo. También podemos hablar con respecto al sujeto y al lenguaje, que el lenguaje, que es el que afecta al sujeto o que divide al sujeto, pero también el lenguaje afecta al sujeto y también va a afectar el deseo del sujeto. El discurso del sujeto afecta al deseo. Esto quiere decir, o se puede decir, que como se habla, se desea. Como se piensa, por supuesto, se desea. O dependiendo del lenguaje de la persona, también va a depender o va a crear deseos diferentes a otro lenguaje de otra persona o de otra sociedad, porque dependiendo del lenguaje que se habla, son los deseos que se van a tener o se van a manifestar. Para que vean la importancia del lenguaje en cada persona. También, con respecto a ser sujeto, que se tiene una parte social y una parte individual, hay que concebir esta idea de que toda persona o todo individuo primero fue masa antes de ser individuo, primero fue masa antes de ser sujeto. ¿Y esto dónde lo podemos ver o cómo se comprueba? Bueno, se comprueba en la historia, a fin de cuentas, de cualquier persona, cualquier individuo, en la infancia, que al nacer el niño o el bebé, junto con la madre, es una masa, es la primera comunidad, es la primera masa que se tiene, y posteriormente, a lo largo de los años, a lo largo del desarrollo individual, por eso se llama así, se va a crear al sujeto o se va a crear al individuo.
También lo vemos, podemos ver en las etapas del desarrollo de Mahler, que así es como también lo manifiesta la psicoanalista. Entonces, primero se es masa y posteriormente se es sujeto. Por esto mismo es que uno, como sujeto, puede volver a ser masa y salirse de la masa hasta ser otra vez individuo, y es lo que comúnmente se hace, bueno, si no es todos los días, cotidianamente. ¿Y por qué razón se puede hacer, se es masa primero y después sujeto? ¿Y por qué uno puede ir y venir o salirse o entrar a la masa? Porque el lenguaje es anterior al sujeto. Por esa razón, primero es la masa, primero se es masa y posteriormente la persona se convertirá en sujeto. O el niño, se quiere llamar así, el bebé, va a dejar de ser masa con la madre, va a dejar de ser simbiosis con la madre para hacerse individual o para hacerse individuo. Esto mismo es esta circulación que se tiene de ser sujeto a convertirse en masa o también pasar a la horda, como dice Freud. Entonces se puede ir y venir de sujeto a masa a sujeto, y de sujeto a horda, y de horda a sujeto. ¿Y dónde vemos estos pasos de un lugar a otro? Bueno, en el tráfico cotidiano de toda ciudad, de que las personas individuales en su carro se convierten en una masa de tráfico. En el mismo camión, el de estar dentro de un camión con un montón de personas, pues también se convierte en una masa como tal. En los estadios y en los conciertos, la masa, el público, deja de ser individuos para convertirse en un público, en un auditorio, y por lo tanto lo individual se queda a un lado. Ya después de que se acaba el concierto o de que las personas llegan a sus casas, otra vez vuelven a ser individuos, se pueden considerar individuos, y por lo tanto, bueno, siguen ahí con su camino hasta el día siguiente, que otra vez vuelven al tráfico, o el fin de semana van a un estadio, a un concierto, y van y vienen, o se va y se viene de ser masa y de ser sujeto. Por lo mismo de que ¿por qué se puede hacer eso? Obvio está que la persona, estando en masa, no deja de ser sujeto, no deja de tener individualidad, porque siempre se van a tener las dos partes, y las dos partes se usan al mismo tiempo. En ocasiones va a tener más importancia la parte social, en otras tantas la parte individual. Bueno, está solo el individuo, por supuesto que el sujeto tiene más calidad o más presencia en la parte individual que la parte social cuando está en masa. Así que bueno, esto es el tema del sujeto, de qué es ser sujeto y la importancia de saber esta sujeción, y también la parte de ser masa y individuo, y la importancia del lenguaje, lo que produce, lo que afecta el lenguaje en la persona. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Pongan ahí like, la campanita, se suscriban y compartan el video a personas que les interese el psicoanálisis o estos temas sobre el sujeto y sobre la masa, al fin de cuentas. Y bueno, también estamos en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook y en www.unifreud.com, también para que vean ahí las novedades de la universidad. También ahí los esperamos. Así que bueno, que tengan un buen día y cuídense mucho. Gracias y hasta luego.